¿Por qué no le sonríes a la persona que está hablando? Sonreír no cuesta. Y además hace bien para el alma. Hoy en la tarde, mientras descansaba del trabajo, empecé a ver una película que se llama Nunca olvidó la música, me parece que es el título de la película. Y es de un muchacho en los tiempos del rock, de Bob Dylan y de grupos de rock de ese tiempo. Su padre era un poco más conservador y total que tuvieron problemas porque a este muchacho le gustó el rock y el padre quería que fuera a la universidad. Entonces el muchacho tenía ideas, pues, como cuando somos jóvenes, ¿no? De cero guerra, de ir en contra de toda la violencia. Y entonces las canciones de ese tiempo eran canciones que hablaban acerca de lo que estaba sucediendo en 1950, 51 por ahí. Y se fue el muchacho. Después de tiempo regresó a su casa, pero regresó con un tumor en la cabeza, joven. Cuando él salió de su casa, le dijo a su padre: yo me voy de aquí. Se fue, primero fue con la novia no se quiso ir con él. Resulta que con el tiempo tiene un tumor. Este muchacho perdió parte del cerebro por ese tumor que le extirparon y solamente recordaba los eventos más importantes, por ejemplo, de grupos de rock. Mientras no escuchaba la música, él no podía recordar nada, porque había sido operado del cerebro. Entonces, el único recordatorio que tenía eran de los tiempos antiguos, pero no del tiempo presente. Tiempo presente le ponía música de Bob Dylan, de los Beatles, etc. Y reconocía esa música y empezaba a hablar de lo que había sucedido en ese tiempo. Se acababa la música y empezaba y se quedaba como catatónico, vamos. Y me recordó un poco porque el padre estaba muy enojado cuando el muchacho se fue y tuvieron una pelea, ¿no? Pero después que encuentran al hijo, el papá estaba pues triste y también todavía enojado, porque el muchacho se había ido y había regresado en mal estado. Y entonces un día le pusieron un disco de música que él recordaba y empezó a hablar y empezó a comunicar, pero solamente de ese tiempo, solamente del tiempo, ¿sí?, antes de irse de su casa. Ya habían pasado 20 años después de que se fue. Y entonces empezaba a recordar y fueron a ver a una mujer que era terapeuta musical y que estaban haciendo en ese tiempo, en 1950, experimentos para que la gente que trataban con personas con música, ¿no?, que les generaba recuerdos y todo ese tipo de cuestiones, y empezaron a tratarlo y el muchacho mejoró, pero todas las cosas del momento no las recordaba. Y el padre no quería tener mucho acercamiento con él, era jubilado, era un padre que se había amargado y desgraciadamente, bueno, pues él no quería tener contacto con el hijo, hasta que la esposa, por deudas, fue a trabajar. Él era pensionado, pero no les alcanzaba. Entonces ella tuvo que ir a trabajar y el padre empezó a tener contacto con el hijo. Resulta que empezó a comprar discos
de esa temporada, cuando su hijo era joven, tenía unos 18 años, tenía un grupo de música el muchacho, y el padre se convirtió en... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Después de ser tan duro el padre, o realmente defender su paternidad, su autoridad, pensar que la universidad era buena para él, etcétera, etcétera, el padre se empezó a dar cuenta que el hijo recordaba cosas y que pues hablaba, se comunicaba y recordaba perfectamente lo que había sucedido. Entonces este señor empezó a disfrutar, tener un contacto con su hijo, y empezó a comprar todos los discos de música de ese tiempo. Y este muchacho un día iba a ir a un concierto, el padre no lo dejó, y este muchacho era fan, le dicen, ¿no? Fans de ese grupo. Y entonces el padre escuchó en la radio, 20 años después, cuando ya tenía contacto, que ese grupo iba a tocar en un lugar. Y los de la radio dijeron: el que se comunique primero, sí, se va a llevar 2 pases para que entienda. El padre se comunica, estando en el hospital porque le dio un infarto al papá, y entonces le regalan los 2 boletos. Iba con su hijo a un evento de rock, pues de jóvenes, ¿no? Él ya tenía 65 años, el señor, en ese tiempo. Y entonces, pues, fue con su hijo, disfrutó ese concierto con su hijo, lo vio alegre. El hijo empezó a vivir las escenas del pasado, pero resulta que saliendo del evento, el papá se muere. Esta es la historia. A mí me gustó esa película, porque a veces nosotros estamos desconectados del mundo, estamos desconectados de la gente, estamos desconectados, vivimos en una burbuja a veces. La parábola del hijo pródigo es similar a esta. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 11: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, con prostitutas, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Esta historia es la historia de un hijo que no se conforma con la vida familiar. Es la historia de hoy. La Biblia va más exacta que el noticiero de ahora. Vemos la historia de hijos que se van de la casa. Vemos la historia de hijos que no quieren estar con los padres porque les estorba su autoridad. Este muchacho, el menor de 2 hijos, decidió irse. Decidió dejar la casa donde tenía pues todo para poder vivir bien, pero él quería otra cosa. Él quería disfrutar la vida sin restricciones, sin que le dijeran llega temprano, sin que le dijeran sabes qué, no hagas esto, no hagas aquello. Y dice aquí, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. A mí me impacta mucho, y siempre lo he dicho, la sabiduría del padre. Fíjense, los padres somos así: no te vayas, queda. ¿Por qué? Porque tenemos corazón de pollo. Porque no sabemos o no entendemos que si ese hijo se va, un día se va a dar cuenta de que allá afuera no es lo mismo que estar en su casa. Este padre le dijo: ok, ¿quieres los bienes? O sea, te interesa el dinero más que tu madre, más que yo. El dinero es más importante que tu familia. ¿Quién dijo sí? El padre, ¿qué hizo? Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿cuál era la intención de este muchacho? La intención de este muchacho era vivir la vida loca. La intención de este muchacho era que nadie le dijera nada, como hoy a los jóvenes no quieren que les digan nada. Le faltan el respeto a sus padres, la mayoría. Hoy los muchachos quieren vivir de acuerdo a lo que ellos creen y de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es vivir mejor. El propósito no es salir de su casa y hacer cosas buenas. El propósito de muchos de estos muchachos, como los Spring Bakers que van a Cancún, es emborracharse y tener sexo, meterse drogas, ¿sí? Y lo pueden hacer en México porque en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos la mayoría de edad es hasta los 21 años y en México es a los 18 años. Entonces se vienen a Cancún y disfrutan la vida loca, porque eso es lo que quieren. No vienen a disfrutar de un paseo, no quieren ser mejores personas. Ellos quieren, dice aquí, que el menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, que a este muchacho lo único que le interesaba que era la lana, la diversión, ¿sí? Emborracharse, irse a Las Vegas o lo que sea. Era un muchacho, ¿sí?, realmente que no conocía el valor ni siquiera del trabajo ni el valor del dinero. El padre, con mucho esfuerzo, probablemente lo juntó, pero este muchacho en 3 patadas se lo terminó. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia de lo que era trabajar por dinero. Y dice aquí que vivió como vivió, perdidamente, ¿sí? Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a cantar. Cuando este muchacho pensó que el dinero le iba a alcanzar, no sé por cuánto tiempo, tal vez por años, pero cuando se le acabaron los bienes y se le acabaron el dinero y se le acabó todo eso y hubo hambre, entonces él sintió, él pensó, él volvió en sí y dijo, ¿sí? Bueno, necesito ahora trabajar. Y se animó
a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora recuerden que esta es una historia judía. Los judíos no tocaban a los cerdos porque los cerdos eran inmundos para ellos. Sin embargo, este muchacho perdió sus convicciones, su cultura, ¿sí?, su enseñanza que le dieron en su casa. ¿Por qué? Por comida. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que este muchacho no solamente trabajó por los cerdos, sino que quería ¿qué? Comerse la comida de los cuervos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Levantándose, dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuerpo. Ahora, qué bonita escena es esta. Un hijo que humilló a su padre, no lo honró. Un hijo que dejó mal a su padre. Un hijo que se fue de la casa rebelde. Y a veces los hijos piensan que cuando se van de la casa la van a hacer. ¿Sabes qué? Si tú te vas de tu casa, tú no tienes la bendición de tus padres, seguramente te va a ir mal. Al menos que ellos estén de acuerdo. ¿Me explico? Y este muchacho se fue. Cuando él pudo darse cuenta de lo loco o de la mala decisión que él había tomado, él dijo: volveré a mi padre. Allá tengo comida, agua limpia, agua caliente, regadera, ¿no? Tengo una cama calientita, mi mamá me hace lo que me gusta, entonces volveré. Pero lo impactante es el padre, cómo recibe el padre a su hijo. ¿Merecía que lo recibiera de esa forma? No merecía. Sin embargo, el padre, fíjense lo que hace, que cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Si fuera tu hijo, chocara tu carro, se llevara tus bienes y te lo robara, ¿qué harías tú? ¿Harías esto? ¿No lo son? ¿Sí lo harías? Bueno, la mayoría de los padres no harían eso. Yo conozco a los padres. Y cuando llegan los padres dicen: no. ¿Sí? Y toman una actitud, pues, diferente, ¿no? Pero aquí el padre tomó la actitud correcta y le besó y se echó sobre su cuello. Pero no solamente, sino que corrió. Yo creo que todos los días estaba viendo por la ventana a ver si llegaba. ¿Cuántos padres no están esperando que sus hijos regresen? Y este señor estaba viendo por la ventana. Regularmente yo creo que a cada hora él esperaba que su hijo regresara. Y cuando lo vio de lejos, tal vez este muchacho con los pantalones rotos, ¿sí?, el pelo pintado de rojo, no sé cómo haya llegado este muchacho, pero venía caminando y el padre salió corriendo y se echó a su... ¿Te imaginas esa escena? Se echó a su cuello y ¿qué? Le besó. No le dijo: ¿por qué? Ya viste, yo tenía razón. Y hay veces que nosotros actuamos de esa manera porque nosotros queremos que los demás sepan que nosotros somos los que tenemos la razón, el control. El padre no utilizó eso. Sabía que su hijo se había dado cuenta de que había perdido, de que había tomado una mala decisión, de que sus elecciones no habían sido las correctas, pero su padre lo entendía y por eso lo besó. Y dijo: si regresa mi hijo, ¿qué le voy a decir? Lo voy a besar, lo voy a abrazar y le voy a mostrar que yo lo amo, porque mi amor para él no cambia.
¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? ¿Recuerdan la historia que les conté? El Padre se convirtió al Hijo para escuchar música de rock. ¿Qué hizo el Padre? El Padre se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo, Él se convirtió a nosotros. ¿Sabes en qué? En pecador. Porque Jesucristo pagó los pecados tuyos y los míos. Y nosotros nos hemos ido de Él, no queremos saber nada de Él, no queremos saber de su paternidad, no queremos saber de su Hijo Jesucristo. Y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo puedo solo. Y no puedes solo. La gente que ha dicho que puede solo es la gente que cae de la nube y de la nube hacia abajo. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de muchas personas y no lo saben. Pero hay hijos que conocen a Dios, que se van de su casa, que se van de su presencia, que no quieren saber ya más de Él, que se apartan y van a comer comida de cerdos. Y le dicen, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde o lo que Dios ya les dio. Y se van con eso pensando que ellos tienen la autoridad o tienen el poder para vivir de acuerdo a lo que ellos piensan. Pero ¿sabes qué? El impío huye sin que nadie lo persiga. Las personas que se apartan de Dios, dice la palabra, apartado de mí, nada podéis hacer. El hombre trata de buscar y de hacer su propia voluntad, pero solamente encuentra un vacío en su corazón, solamente encuentra, sí, que no puede con su propia vida, que comete errores, hasta que se humilla y dice que vuelve en sí. Pero aquí nos deberíamos de dar cuenta de una cosa muy importante. El hijo debería de estar agradecido con su padre. ¿Sabes por qué? Porque le dio una lección grande. Una lección que nadie se la iba a dar. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa lección? Vete. Sufre. Padece. ¿Sabía el padre que iba a padecer? Sí. Pero él no le dijo, hijo, por favor, no. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido de misericordia. El padre sabía muy bien que ese hijo iba a regresar. Y si no regresaba, sabía que iba a estar en las manos de Dios. Y Dios ama más a tus hijos que tú. A veces somos tan orgullosos que nosotros pensamos que amamos más a nuestros hijos que Dios. Dios ama más a nuestros hijos que nosotros. Él los creó en el vientre de su madre. Y nosotros a veces nos apartamos y nos vamos. Buscamos vivir de acuerdo a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros queremos. Dios no puede usar a ninguna persona que no haya sido humillada primeramente. Dios no puede traer a su presencia a ninguna persona que pueda llegar hasta el sótano y después reflexione y diga, wow, yo necesito algo más que alcohol, yo necesito algo más que prostitutas, yo necesito algo más que sexo, yo necesito a Jesucristo en mi corazón. Y necesito volver a mi Padre Celestial para que Él transforme mi vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo puedo? La religión, esta no es religión. Jesucristo no es religión. Religión está por allá, por otro lado. La religión no existe. La religión la inventaron los hombres. Jesucristo no es religión. Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Jesús dice en su palabra, y Dios dice en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces pensamos que nosotros podemos solos. Amamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y las cosas de este mundo te van a traer frustración sin Dios. Las cosas de este mundo no te van a dar satisfacción. El dinero no te dará satisfacción. Una nueva pareja no te dará satisfacción. Hijos no te darán satisfacción. ¿Por qué? Porque eso no satisface. Dios nos creó para contenerlo a Él. Dios nos creó para que nosotros podamos creer en Él. El que cree en Él tiene vida y vida abundante. El que no cree tiene una vida triste,
aparenta ser feliz, pero su corazón está en angustia, en soledad, está triste, está buscando siempre una verdad, está buscando saciar su vida con hechicería, con alcohol, con drogas, pero nunca le darás el resultado. ¿Por qué? Porque eso no llena el corazón del ser humano. Este muchacho tenía supuestamente lo que él deseaba. ¿Y qué pasó? Disfrutó la vida como él quería. Eso lo llenó. ¿Te llena a ti el estar sin Dios? ¿Te sientes bien tú con tu vida? ¿Te sientes a gusto disfrutando las cosas? Que no es malo tener dinero, no es malo tener un carro, no es malo irse de viaje, pero eso no me llena. Nunca me va a llenar. Jesús dijo: separados de mí, no vas a poder hacer nada. Y este hijo volvió. Pero hoy es para nosotros. Tú puedes estar aquí, puedes leer la palabra, puedes orar, pero si tú no estás haciendo su voluntad, tú estás apartado de él, voluntariamente. Y estás comiendo algarrobas, basura, comida de puercos, la comida que el mundo ofrece. ¿Qué está ofreciendo el mundo ahorita? ¿Drogas? ¿Qué más ofrece? A ver, ¿por qué más ofrece? ¿Perdón? No es lo mismo. No lo soy gobierno. Alcohol, Internet, drogas, alcohol, ¿qué más? Prostitución, ¿qué más? Fama, ¿qué más? Está ofreciendo homosexualidad, ideología de género, está ofreciendo ¿qué? Tendencias al marxismo, a la doctrina woke. Está ofreciéndote, sí, tú puedes, empodérate, levántate en contra de tu esposo, eres una mujer empoderada, te está ofreciendo todo ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que el machismo no dé resultado, pero ahora el feminismo empoderándose sí va a dar resultado? Eso no da ningún resultado. El resultado es bueno cuando nosotros nos sujetamos a lo que Dios hizo, porque Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero nos están ofreciendo comida de cerdos, filosofías huecas que no sirven para nada, que no han dado resultado en millones o miles de años. Son doctrinas, ¿sí?, que no provienen de Dios y que realmente están ahorita destruyendo a la familia. Y nosotros como seres humanos estamos aceptando que destruyan a la familia. Y no levantamos nuestra voz para decir: ¿sabes qué? Dios creó a un hombre y a una mujer. No creó a Pancho y a Manuel. No creó a Petra y a Pancracia. Creó a Adán y a Eva nada más. Sexo femenino, sexo masculino. Pero sin embargo, hoy los hombres, hoy las mujeres, hoy la sociedad en todo el mundo está defendiendo estas doctrinas y dicen: no, es que eso es bueno, hay que respetar. ¿Cómo vamos a respetar algo que está destruyendo a la familia? ¿Cómo? A ver, díganme. O sea, nos vamos a quedar callados para decir: no, si soy cristiano, no voy a levantar la voz. Entonces yo no quiero tener problemas. Eso será así. No queremos tener problemas. Pero la realidad es que nosotros conocemos la verdad. Hay una filosofía aquí. La filosofía de Dios es de que el hombre le busque, que el hombre regrese. Si tú te has ido de Dios y le has dicho: ¿sabes qué? Yo puedo solo, yo no te necesito, yo he creado todo esto, mi casa, mi esto, con mi esfuerzo. Sí, probablemente te esforzaste, pero Dios te dio la vida. Dios funcionó, hizo funcionar tu corazón. Dios te permitió caminar. Dios es el que hace las cosas, no somos nosotros. Por favor, Dios nos da la sabiduría para hacer eso, pero ¿quién nos impulsa? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la inteligencia? Dios. ¿Los bienes de quiénes eran? Del Padre. Todo lo que nosotros vemos, ahí está televisión. ¿De dónde salió este aparato? De materiales que Dios creó. ¿De dónde salió esta casa? De materiales que Dios creó. ¿De dónde salió la ropa que tienes? De materiales que Dios creó.
¿De dónde salió ese carro que está allá afuera? De los materiales que Dios creó. Entonces el hombre se está beneficiando con las cosas que Dios ha creado. Dios ha repartido sus bienes y los hombres nos hemos ido y alejado de Dios. Nos hemos levantado en contra de Dios. Nos hemos dicho: no quiero que tú me digas cómo vivir la vida, yo la voy a vivir como yo quiera. Y esto fue lo que le pasó a muchachos. Pero hay una noticia buena. Si tú vienes allá y vuelves en sí, Dios te recibe. Dios te ama. Y vean, y el hijo le dijo al padre, versículo 21: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. ¿Qué reconoció este muchacho? Que había ofendido a su padre, que había sido injusto, que había pedido algo que no merecía. Para poder llegar al cielo, ¿qué necesita reconocer? Que realmente has pecado en contra de Dios. Tú eres un pecador, y hoy, y yo, y tú deberíamos de estar muertos. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la misericordia de Dios nos mantiene vivos. Y este muchacho reconoció su pecado. Dicen por ahí que no hay condición para amar. No hay condición de Dios para amar al ser humano. Sí la hay. Sí las hay. Hay condiciones. Una de ellas es ser pecador. Si tú no crees que eres pecador, esto no es para ti. Porque Dios dice que Él recibe a quienes, a los pecadores. Pecado es robar. Díganme aquí, ¿alguien no ha robado aquí? ¿Alguien no ha mentido aquí? ¿Alguien no ha sido orgulloso aquí? Entonces tú eres pecador y necesitas a Jesús. Y necesitamos reconocer que a veces el orgullo ha destruido familias. Que el orgullo me entroniza como Dios. Yo soy Dios. No quiero que nadie me diga nada. Yo puedo, yo esto, yo el yo. Eres un idólatra de ti mismo. Y Dios condena la idolatría. Luego dice que lo reconoce. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Fíjense qué tremendo. Lo premian ¿cómo? Con el mejor vestido. ¿Qué representa el vestido? Representa al Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Jesús, te quita tus harapos de pecado. ¿Sabes? Nosotros, antes de conocer a Jesucristo, somos pecadores. Tenemos un vestido de maldad, de pecado. Cuando viene Jesucristo, Él nos quita ese vestido de maldad. Él se lo pone y a ti te viste de su santidad, de su Espíritu Santo. Este es el vestido que ahora tenemos. Número 2, dice: y pon anillo en su mano y calzado los pies. El anillo de bodas, o cualquier anillo, si alguien trae un anillo, me lo prestas. Tu anillo no me voy a quedar con él. Es prestado. No, aquí es el anillo de compromiso, ¿no? Pero bueno, fíjense, esto es tan tremendo porque este hijo no merecía nada. ¿Sabes qué? Tú quisiste vivir en la calle, fuera. Sin embargo, el padre lo recibió. Hablamos del toque significativo, ¿no? Del beso. ¿Sí? ¿Qué decíamos acerca de eso? Que lo confirmaba, que lo aceptaba, que le decía te amo. Bueno, después le dice: saquen el anillo. Este anillo, cualquier anillo, si tú traes un anillo, este anillo no tiene principio ni fin. Dios le estaba diciendo: ¿sabes qué? Mi amor por ti no cambia. Es como este anillo. No tiene principio, no tiene fin. Y de esa calidad o de ese calibre es el amor de Dios para ti. ¿Qué representa también el anillo? Fidelidad. Cuando una persona está casada y se pone su anillo, yo no lo traigo porque se me perdió en el mar. Estaba jugando con la arena, llegó la otra. Pero cuando una persona tiene su anillo y lo conserva,
Y entonces pasa a una muchacha bonita y él voltea a verla y mira a su anillo. ¿Qué recuerda? Que tiene que ser fiel. Dios le dice: yo soy fiel. Si tú eres infiel, yo permanezco fiel. Amén. Y luego dice, ¿qué dice? Y le puso calzado en sus pies. ¿Cuál es el calzado aquí? Dice la Biblia que el calzado es la palabra, es el evangelio, es la salvación. En este caso, sí, calzados los pies con el apresto del evangelio, dice el otro libro. Eso significa que este muchacho fue rescatado, fue liberado a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que ahorita lo vamos a ver. Jesús te ofrece calzar tus pies con su palabra, con el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Él te ofrece el perdón de tus pecados y darte vida eterna. Eso es lo que Él ofrece. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también dice: de cierto os digo, que todo aquel que cree en mí y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la diferencia de la religión. ¿Qué te ofrece la religión? ¿Qué te ofrece? ¿Te ofrece vida eterna? ¿Te ofrece el perdón de tus pecados? No, tienes que ir cada 8 días a confesarte. Jesucristo dice que cuando tú vienes a Él, tus pecados son perdonados y son echados ¿dónde? Al fondo del mar. Cuando tú vienes a Jesucristo, tus pecados ya no se recuerdan. Dios se olvidó de esos pecados. Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y dice aquí, bueno, vamos al Evangelio, en Corintios 15 o en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no solamente te da salvación, cuando crees en Él, fuiste sellado con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Es la diferencia, otra cosa que la religión no te da. La religión dice que tú puedes salvarte por lo que tú haces, pero eso iría en contra de lo que Jesucristo hizo. Si yo me puedo salvar ayudando a la gente, yéndome, ¿sí?, a buscar a los perdidos, ¿y a qué vino Jesús entonces? ¿Cuál es el propósito de que haya venido Jesús? Entonces yo me salvo porque yo puedo, pero Jesús dice: ¿sabes qué? Vengan a mí los que estén cargados y cansados. Y aquí dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, las buenas noticias de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Habiendo qué? Creído. Y luego dice: fuiste sellado. Cuando tú crees en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, dices: sí, Señor, tú llevaste tus pecados en la cruz, entonces Él te sella con el Espíritu Santo. Tenemos un sello, los que hemos creído en Jesucristo, un sello de garantía de que somos sus hijos. Porque la gente dice: yo soy hijo de Dios. Ahora la pregunta: ¿por qué la gente dice que es hijo de Dios? En base a qué. Somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que, regresamos a Juan 1:12. Vean quién es un hijo de Dios. San Juan 1:12. Ahora fíjense, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Pueden leerlo? Ahora fíjense, mas a todos los que le recibieron, ¿qué tienes que hacer? Recibirle
está atrás de ti para recibirle? Dios. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Creer no significa tener un conocimiento de que Dios existe. Creer en Jesús es creer en lo que Él hizo. Y dice, a todos los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. A estos que creen en su nombre. Pero digo, si ahorita yo les pregunto a todos, ¿tú crees en Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Sí. Ah, tú crees en Jesús. Ahora, ¿le crees a Jesús? Sí. Son dos cosas diferentes. Yo creo que esto es verdad. Yo creo que no es a través de las obras. Yo creo que es a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo que soy hijo de Dios. Yo creo. Esto es lo que dice la Escritura. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ven, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es por herencia. No es herencia, sino de voluntad, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. ¿Quién es el que te engendra? Dios. Si nosotros nos pudiéramos salvar por lo que hacemos, Cristo se hubiera quedado allá arriba. No hubiera tenido necesidad. ¿Para qué viene? Si yo puedo salvarme con lo que hago, pues Jesús se queda. Pero Jesús dijo que es a través de Él, es a través de Jesucristo que Él murió por nosotros. Él fue destruido, Él fue torturado, Él fue, ¿sí?, clavado en una cruz, sus manos y sus pies fueron clavados por el amor que te tiene a ti. Es petulante decir yo me puedo salvar por lo que yo hago. Cristo te salva porque te ama. Cristo vino a rescatarte del pecado. El único que puede librarte del pecado y darte una vida eterna, diferente, y que tengas paz en el corazón, es aquel que resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y luego volvemos otra vez ahí a Lucas. Y dice así, versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahora vean, primero vimos, ¿qué es el vestido? El Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida. Ahora, no es una cuestión de imposición. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿sabes qué empieza a haber en tu vida? Cambios. Nadie te dice, no tomes, deja de fumar. La gente piensa que aquí les prohibimos, porque la gente ya no toma. Es la obra del Espíritu Santo. No somos nosotros. El Espíritu Santo se nos fue dado para cumplir el propósito moral de Dios. Ahora, número 2, el vestido. Después vimos el anillo. ¿Cómo nos ama Dios? Su amor es fiel y nos ama eternamente. Luego el calzado nos da el Evangelio, las buenas noticias. Cristo murió por ti, te perdona tus pecados y te regala la vida eterna. Número 4, trae el becerro gordo. ¿A quién representa el becerro gordo? A Jesucristo. ¿Quién fue muerto por nosotros? Jesús. Dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también dice que Él fue el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Aquí vemos traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que vemos es que un animal inocente fue muerto por la culpa de este muchacho. Jesucristo fue muerto, era inocente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, lo matamos, tú y yo lo matamos porque murió por nuestros pecados. Y si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo con los romanos, tal vez hubiéramos gritado, mátenlo. Puedes decir que no, pero nosotros lo matamos porque nosotros lo hemos ofendido. Él murió porque por nuestros pecados. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. La única manera
en que el hombre pueda ser salvado es aceptar la muerte de Jesús. Vean en Isaías 53 rápidamente. Dice el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto se escribió 750 años de que Jesucristo naciera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová o de Dios? Versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Cómo dejaron a Jesús? Lo molieron a golpes. 100 soldados lo golpearon. 100 le desfiguraron el rostro. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y sabes una cosa que hace el pecado? Cuando la gente peca, se le ve en el rostro. Se vuelve fea. Vive mal. Tú ves una persona que vive mal y se le ve en el rostro la maldad. No es feliz. Jesucristo, ¿qué pasó? Él cargó el pecado por todos nosotros y dice: y le veremos inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. ¿Sí? Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué ha pasado? La gente odia a Jesús. Lo odia. Ahora, nosotros decimos: no lo odio. Bueno, al no hacer lo que Él dice, ¿qué hacemos? Lo aborrecemos. No lo queremos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cómo fue? Varón de dolores. Lo atormentaron, experimentado en quebranto. O sea, desde niño Él fue experimentado y fue quebrantado, perseguido. Lo querían matar desde niño. ¿Por qué? Dice. Y como que escondimos de Él el rostro. ¿Saben? Que cuando nosotros no creemos en Dios, a veces no queremos venir a un lugar a Él como este, porque vivimos escondidos. ¿Escondidos por qué? Escondidos porque no queremos saber nada de Dios. Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué dice? Y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué sufrió? Por nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que tú has sufrido, lo que tú has padecido, Dios ya lo llevó. En la cruz Él padeció por nosotros, Él sufrió por nosotros y fue azotado y herido de Dios y abatido. ¿Cuánto amor no tendrá? Jesucristo sabía lo que le iba a pasar. El látigo con que le pegaron, en la punta, los látigos que utilizaban los romanos, no sé si vieron la película de Mel Gibson, pero en la punta tenían 7 puntas el látigo. En cada punta una lesna de plomo. Cada vez que le daban un latigazo, la sangre, la carne, ¡pum!, se desprendía. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestra. ¿Por qué fue? Molido por nuestros pecados. Él lo molieron. Tus pecados ya fueron pagados. Lo único que necesitas es decir: yo quiero, Señor, te entrego mi vida, realmente necesito de ti. Y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto era lo que necesitaba el Hijo. El Hijo no necesitaba dinero. Los hijos no necesitan otro iPhone. Los hijos no necesitan otra pantalla más grande. Necesitan a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que necesitan ahora, a Jesús. Él es el que le da paz a nuestro corazón. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz no se adquiere en Sam's, no se adquiere en Aurrera, no la puedes comprar. La paz es un estado en el cual Dios nos puede mantener seguros, tranquilos, en medio de todo lo que está pasando, en medio del sufrimiento, en medio de la economía, en medio de la enfermedad. Dios nos puede dar esa paz, y por su llaga fuimos curados. Versículo 5.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quiénes? De todos nosotros, de todo el mundo. Más claro, este hijo sufre. Ahora, ¿cuánta gente recuerdan a este actor, un cómico en Estados Unidos? No me acuerdo cómo se llamaba. Él hizo de doctor en alguna película. Era bueno. Es muy Robert Williams. Ese hombre tuvo éxito, fama, dinero, una buena familia. Era sensible, hipersensible. Se sintió mal. Tuvo todo lo que tal vez un hombre quisiera desear. Tuvo éxito, tuvo fama, etc. Pero no tuvo paz en su cuerpo. Un día tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Cómo puede un hombre, si el mundo dice, por eso les digo que el mundo dice muchas cosas? Trabaja, sé profesional, ten una carrera. ¿Sabes que eso no te llena? O sea, yo no estoy diciendo que no, que sea malo tener una carrera. Sin Jesús, eres un pobre desventurado. Tengas carrera, seas presidente, seas diputado, seas senador, tengas una empresa, seas albañil, seas mecánico. Sin Cristo no hay paz. Amén. Este hombre se suicidó. No quiso conocer a Dios, probablemente, no lo sé. Pero hay mucha gente así en el mundo. ¿Cuál es? Me da tristeza eso. ¿Te duele que la gente se muera? ¿Te duele que la gente la encuentren ahí en la Meca muerta, sin cabeza? ¿Te duele eso? ¿O ya no se acostumbra? Todo el mundo pasa. Ya no se nos acostumbraron. ¿Sabes? Si ellos no creen a dónde se van a ir, a un lugar de castigo. Esto que vivimos aquí son papitas fritas. El infierno es un lugar donde la gente no va a poder morir. El infierno es un lugar de castigo para aquellos que rechazan a Jesucristo. Pero dice aquí, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús murió por nosotros, y acaso dijo, pecadores, todavía de que voy a morir por ustedes, ¿me matan? ¿Dijo eso? No, calladito. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y por qué Dios compara a Jesucristo con un cordero? Porque los corderos cuando los matan no lloran. Lo único, los degollan, lo único que les sale es una lágrima. No son como los cuerpos y sillones. Las ovejas sí son tranquilas, no lloran cuando las matan. Y dice aquí, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Qué? No, y esto lo hizo por nosotros. Yo cuando comprendí esto, pues estaba en una situación muy difícil. Cuando comprendí, ¿cómo me puedes amar a mí, un ser tan despreciado? ¿Cómo tú dices que amas al pecador, sino que soy una mala persona? ¿Cómo tú me puedes amar? Y todavía se lo digo. Y estoy agradecido por eso. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Él muera por nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Él muriera por mí? Nadie. Sin embargo, Él tomó la decisión, ¿sabes qué? Yo te amo. Y voy a perdonar todas esas maldades que tú hiciste, yo las voy a clavar en la cruz. Y mediante el sacrificio que yo haga, tú vas a poder ser hijo de Dios. Amén. Pero a veces no lo valoramos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué buscó el hijo? ¿En dónde buscó la felicidad? Tenis Nike, pantalones, trajes Pierre Cardin, o Hugo Boss. Hay buenas críticas. Pero
¿En qué buscamos nosotros la felicidad? ¿En esas cosas? Vacío. Vacío. Pues tienes oportunidad de ser rico. Ando y rezo. Platicamos en unos 20 años. Es que no siento mucho. ¿Quién vivirá? Miren, yo vivo en el monte, ustedes saben. Que allá todos los días va el Señor con su carretilla a traer leña. ¿Quién vivirá mejor? Ese señor que está cargando leña, que llega a su casa, baja su leña, la venden a 150, 200 pesos la carga de leña, pero él llega a su casa, no está preocupado, no tiene dinero en el banco, ¿no? Si sube el dólar no le importa, si baja el dólar no le importa. Él tiene sus frijolitos, su comida, su casa, sube y baja. Y el rico, ¿cómo vive el rico? Dice que donde aumentan los bienes, aumentan también los que se las gastan. Y el Señor lo veo que baja a las 6:30 de la mañana, ya baja con su carga y su carretilla. Jesús pagó por nuestros pecados, dice. Él enmudecido no abrió su boca. Para mí es el más grande líder que existe en la tierra. Amén. No hay nadie que se pueda comparar a Jesús. Amén. Nada. Hoy es el día de tu salvación. Tal vez bien te has convertido en un religioso. Vienes aquí o vas a otro lugar, pero a lo mejor te convertiste en un religioso y decir, voy, vengo, ya cumplo, no. Buscar el reino de Dios es obedecer lo que Dios. Amén. Pero tú no puedes obedecer por ti mismo. Necesitas arrepentirte, necesitas recibir a Jesucristo para que Él te dé su Espíritu Santo, perdone tus pecados. Ese sentimiento de culpa con el cual has cargado durante tanto tiempo y no te lo puedes quitar, que de vez en cuando regresa y te hace sentir mal, ese sentimiento de culpa. Hoy Jesús dice, entrégamelo. Yo ya pagué ese pecado. Hoy es el día de tu salvación. No importa si llevas 10 años aquí. No importa si es la primera vez que vienes. Hoy es el día de tu salvación. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque el Hijo pródigo nos ilustra que a veces nosotros buscamos cosas materiales o libertinaje, sexo, drogas, alcohol, pero tenemos que regresar a ti, porque sabemos que esas cosas no dan la felicidad, al contrario, hay veces que nos echan a perder más que ayudarnos. Pero cuando te tenemos aquí todas esas cosas, podemos disfrutarlas porque te tenemos aquí. Porque podemos hacer tu voluntad. Este muchacho regresó a su padre y entendió que había pecado y el padre lo recibió. Yo sé que tú estás esperando a hijos tuyos que se han ido y que hoy es el día que tú regreses y le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre te besará, el Padre se inclinará a ti y te dirá, hijo mío, entra en el reposo de tu Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú le puedes entregar tu corazón y recibir a Jesucristo como el Señor y autor de la resurrección. Él murió y resucitó, y Él te ofrece el perdón de pecados y vida eterna. Así es de que, si tú crees que Él puede venir a tu vida y reconciliarte con Dios, es a través de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.
parece que nos despedamos con una canción?